Hola, somos Lidia y Estel y vamos a presentar nuestro trabajo sobre la transición española. De la muerte de Franco a la llegada de Suárez al poder. Franco muere en el 75, dejando la jefatura del Estado al rey Juan Carlos I, a quien ya había designado como su sucesor 6 años antes. Él decidió mantener a Carlos Arias Navarro como presidente de gobierno, al frente del partido franquista, aunque 2 años más tarde sería forzado a dimitir debido al descontento manifestado con él. Al dimitir, se nombró presidente a Adolfo Suárez, quien abrió camino a la democracia mediante medidas como la aprobación de la Ley para la Reforma Política en 1977, la legalización de los partidos políticos, convocó elecciones para junio del año siguiente o el decreto de la Ley de la Amnistía para los presos políticos. Españoles, Franco ha muerto. Primeras elecciones y política de consenso. La UCD, Unión de Centro Democrático, ganó las elecciones en 1977, pero no tenía mayoría absoluta, así que practicó una política de consenso. Se firmaron los pactos de la Moncloa para abordar la grave situación de crisis y se redactó la Constitución de 1978. 23F. On February 23, 1981, a group of soldiers from the old regime broke into Congress where the investiture of the new president Leopoldo Calvo Sotelo of the UCD was voted to provoke a coup. But the lack of support and the actions of the king made it fail. The new government had to cope with the economic crisis and increasingly frequent terrorist activities. The elections the following year, with the victory of the PSOE, ended the transition. Constitución de 1978 y Estado de la Autonomía. La Constitución de 1978 fue redactada por los tres principales. Constitución de 1978 y Estado de la Autonomía. La Constitución de 1978 fue redactada por los principales partidos políticos del país y se recogía, entre otros, los siguientes principios. España se definía como un Estado social y democrático de derecho, ya que intervenía en la sociedad para lograr una sociedad más justa, y de derecho porque las leyes obligaban a todo el mundo a ser igual. Se reconocía que la soberanía nacional residía en el pueblo, quien elegía a sus representantes. La forma política del Estado era la monarquía parlamentaria. Se estableció una separación de poderes. Aquí, como podemos ver en la foto de la derecha, está el poder legislativo, que consistía en elaborar y aprobar las leyes y elegir al presidente del gobierno, el ejecutivo, que consistía en gobernar, y el judicial, que aplicaba las leyes y garantizaba el cumplimiento de la Constitución. Se reconocían numerosos derechos y libertades que habían sido anteriormente suprimidas. Se afirmaba la unidad de España, pero se contemplaba la posibilidad de que se crearan comunidades autónomas. El Estado de la Autonomía. Al finalizar la dictadura, los sentimientos nacionalistas afloraron sobre todo en Cataluña, País Vasco y Galicia, y la demanda de autonomía se extendió a otras regiones durante la transición. Los gobiernos del PSOE, de 1982 a 1996. La política interior. El PSOE ganó las elecciones de 1982 por mayoría absoluta, y hasta 1996 se sucedieron los gobiernos presididos por Felipe González. Felipe González es un abogado y político español, que fue secretario general del Partido Socialista Obrero Español desde 1974 hasta 1997. Hasta el momento ha sido la etapa más larga de gobierno en toda la historia democrática de España. En 1982 la situación política era inestable, ya que la democracia estaba poco asentada y existía el peligro de un nuevo golpe de Estado militar. Entre 1982 y 1996 la democracia se consolidó definitivamente. Para ello, los gobiernos socialistas llevaron a cabo numerosas reformas. Se amplió el estado de bienestar, los servicios sociales públicos como sanidad y educación. Se realizaron obras públicas que mejoraron la red de transporte. Se tomaron medidas para mejorar la seguridad como la reforma del ejército y la lucha contra la ETA. Se reformó la economía mediante una dura política de ajuste y reconversión industrial.
Debido a la situación económica, al desempleo y a los escándalos de corrupción, la popularidad del gobierno socialista disminuyó. En 1996 perdió las elecciones generales ganadas por el Partido Popular. El referéndum sobre la OTAN. Durante la dictadura, la petición de España para acceder a la Comunidad Económica Europea, la CEE, fue denegada, pero tras el cambio de régimen político por la muerte de Franco, suponía una oportunidad para España de entrar en la CEE. La adhesión de España a la OTAN. La OTAN es una organización internacional con carácter político y militar encargado de garantizar la libertad y seguridad de los países miembros. A la que pertenecían casi todos los países de Europa Occidental, se consideraba un paso previo a la aceptación del ingreso en la CEE. España se incorporó en la OTAN el 30 de mayo de 1982. España se incorporó en la OTAN en medio de una oposición popular alentada por el PSOE, partidario de someter tal decisión a referéndum. En 1986 el gobierno socialista cometió la permanencia de España en la OTAN a una consulta popular, pero apoyó el voto afirmativo. The entry into the EEC. At the same time that Spain decided to remain in NATO, the process of joining the EEC was resumed. The PSOE took through measures to clean up the economy and make it more competitive. Adjusting into those of the rest of the member countries, which generally had a higher level of development. On June 12, 1985, Spain signed the Accession Treaty. The incorporation of Spain into the EEC was an important step for the economic modernization of the country. Here we have a picture of the signing of accession to Spain into the EEC in 1985. La alternancia PP-PSOE de 1996 a 2015. Los primeros gobiernos del Partido Popular de 1996 a 2004. En 1996 el Partido Popular, PP, ganó las elecciones generales y su líder, José María Aznar, fue el encargado de formar gobierno. El gobierno del PP logró disminuir la deuda del Estado gracias a la venta de empresas públicas y reducir el desempleo. La mejora económica permitió a España cumplir los requisitos para adoptar la moneda única europea, el euro, que sustituyó a la peseta. En el año 2000 el PP volvió a ganar las elecciones, pero esta vez con mayoría absoluta. El PP impuso varias reformas, entre ellas la ley de partidos políticos y la ley extranjera. Algunas medidas despertaron el descontento de parte de la población. Aquí tenemos una foto del 11 de marzo de 2004, el 11M. Atentados islamistas que tuvieron lugar el 11 de marzo de 2004, también conocidos como el 11M, en el que hubo 191 muertes y 1.500 heridos. 3 días después se celebraron nuevas elecciones. La vuelta de los socialistas al poder, de 2004 a 2011. El PSOE, bajo la dirección de José Luis Rodríguez Zapatero, ganó las elecciones de 2004. Durante la legislatura, el PSOE emprendió una política de carácter social. Estos 4 años fueron un periodo de fuerte crecimiento económico y reducción del desempleo. El PSOE volvió a ganar las elecciones en marzo de 2008. El problema más importante del gobierno fue la crisis económica internacional. La consecuencia más grave fue el fortísimo aumento del paro. Esta segunda legislatura se caracterizó por los recortes sociales para hacer frente a la crisis. También se produjo un acontecimiento fundamental en 2011, que es que la ETA
renunciaba al terrorismo. La ETA fue una organización terrorista nacionalista vasca que se proclamaba independentista, abertzale, socialista y revolucionaria. Vuelta al poder del Partido Popular, 2011. Mariano Rajoy fue investido como presidente del gobierno en diciembre de 2011 por la victoria del PP con las elecciones el 20 de noviembre de ese mismo año. Ante la grave crisis económica, el nuevo gobierno aumentó los recortes en servicios públicos como educación y sanidad, etc. Estas medidas no lograron frenar la crisis económica y el paro alcanzó el 27% en el primer trimestre del año 2013. La política de austeridad del gobierno generó fuertes protestas y manifestaciones. A la grave crisis económica y malestar social hubo que añadir los escándalos de la corrupción que salpicaron sobre todo a los miembros del PP. En 2014, el rey Juan Carlos I abdicó y su hijo Felipe VI fue proclamado rey. Aquí tenemos una foto en la que sale Felipe VI jurando su cargo el 19 de junio de 2014 ante el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Y sociales en la España democrática. La coyuntura económica durante la transición. En 1973, la crisis del petróleo provocó una importante inflación, cierre de empresas, descenso del turismo, etc., lo que se tradujo en numerosas huelgas. Una de las primeras medidas para afrontar la crisis fueron los pactos de Moncloa, un acuerdo entre las principales fuerzas políticas. Se implantó también un sistema fiscal moderno para financiar el gasto estatal. Crisis de 2007. Al principio de la primera etapa socialista se llevó a cabo una reconversión industrial, ya que la economía de España estaba bastante atrasada. España comenzó a proyectarse al exterior comprando empresas extranjeras y fusionándose. Tras unirse a la CEE, recibió importantes ayudas que usó para infraestructura y financiación de proyectos empresariales. Con el PP se intensificó la privatización, logrando una disminución del déficit público. La reforma económica y el boom lograron superar la inflación y el desempleo. La escasa inversión en investigación y en innovación frenaron el desarrollo económico, por lo que comenzó la crisis, que consistió en que muchas empresas de construcción cerraron, ya que la actividad se redujo bruscamente, y a su vez los bancos y cajas de ahorro que habían invertido en el sector inmobiliario tuvieron que ser rescatados por el Estado. Hasta 2014 no aparecieron indicadores positivos, ya que la crisis no había mejorado, pero pese a estos indicadores la deuda y el desempleo siguieron muy altos. Es más, algunos expertos dudan de que hayamos salido de la crisis de 2007 todavía. Cambios demográficos. En cuanto a estos cambios, podemos decir que la natalidad fue baja de 1975 a 1999 y que a partir de 2009 también. La población envejeció debido al aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad. El papel de la mujer. En la Constitución de 1978 se reconoció por primera vez la igualdad legal de la mujer con el hombre. En estos años ha aumentado la población activa femenina, pero aún en nuestros días las mujeres tienen dificultades para ocupar determinados puestos de alta responsabilidad y sus salarios no son iguales al salario que cobraría un varón por el mismo trabajo. La economía andaluza y la oposición al franquismo. La economía andaluza en el franquismo. La agricultura era la principal actividad económica, aunque presentaba problemas como el bajo salario de los numerosos campesinos. A principios del año 70 se crearon los polos de desarrollo de Córdoba, Granada, Sevilla y Huelva para potenciar la industrialización, pero no generaron suficientes puestos de trabajo y además dependían de ayudas estatales. Aún así se establecieron en Algeciras y Huelva industrias químicas, aeronáuticas en Cádiz y mecánica y de gas en Sevilla. Se produjo una intensa emigración. Más de 1,5 millones de andaluces emigraron entre 1941 y 1970. Y desde 1960 se desarrolló el turismo de sol y playa en Andalucía, sobre todo en la Costa del Sol. La oposición al franquismo. Pese a la represión, algunas partidas de guerrilleros actuaron en Andalucía hasta la década de los 50. Surgieron grupos clandestinos en contra del régimen y se incrementaron las manifestaciones y huelgas. Destacó el sindicato de comisiones obreras. La transición en Andalucía.
En 1977 se constituyó una asamblea de parlamentarios andaluces, donde Andalucía quería un régimen autonómico para la región. En abril de 1978 se concedió a Andalucía un régimen preautonómico y se creó la Junta Preautonómica de Andalucía, con Plácido Fernández Viagas como presidente. Ese mismo año se firmó el Pacto de Antequera, por el que 11 partidos políticos se comprometían a conseguir la autonomía en el menor tiempo posible. Se establecían en la Constitución dos opciones posibles para acceder a la autonomía. Una, en la que se permitía el acceso a cualquier región que lo aprobase en referéndum, y esta era aplicable para el País Vasco, Cataluña y Galicia, y otra, en la que se permitía el acceso a la autonomía mediante un acceso progresivo. La Junta eligió acceder de la primera forma, es decir, la más rápida, y fijó la fecha del referéndum el 28 de febrero de 1980. La mayoría de los andaluces estaban a favor de la autonomía, y en octubre del año siguiente las provincias votaron el Estatuto de Autonomía, o sea, el Estatuto de Carmona. La Comunidad Autónoma de Andalucía, evolución política. El 23 de mayo de 1982 tuvieron lugar las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía, que dieron victoria al PSOE. Se nombró primer presidente del gobierno autónomo a Rafael Escudero, que ejerció su cargo de 1982 a 1984. Después, la presidencia de la Junta de Andalucía ha sido ejercida por los socialistas José Rodríguez Barboya de 1984 a 1990, Manuel Chávez de 1990 a 2009, José Antonio Griñán de 2009 a 2013, Susana Díaz de 2013 a 2019 y Juan Manuel Moreno de 2019 hasta la actualidad. Estatuto de Instituciones Autonómicas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía fue modificado en 2006. En el estatuto se recogen los rasgos de la identidad andaluza y se ratifica la voluntad de lograr la plena autonomía. En el estatuto se incluyen también las instituciones de autogobierno que conforman la Junta de Andalucía, que son el Parlamento de Andalucía, formado por los diputados y diputadas elegidos por sufragio universal cada 4 años. El Consejo de Gobierno ejerce el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la Junta y otras instituciones autonómicas son el Tribunal Superior de Justicia, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo Autonómico y Social. Bueno, muchas gracias y esperamos que os haya gustado.